compartirles la enseñanza de hoy, como ya la dijo nuestro pastor, que es de la familia. Y le hemos titulado, para los que toman nota, yo le he llamado así: nuestros primeros influencers. Nuestros primeros influencers. Así es el título de la enseñanza de hoy, aprovechando un poquito nombres y frases que están de moda, que son pegajosas. Entonces tome nota ahí en la enseñanza de hoy y vamos a hablar hoy de nuestros primeros influencers. ¿Qué es un influencer? Tal vez se preguntará alguno, porque si yo le digo a los jóvenes qué es un influencer, me lo va a decir así, ¿verdad? Y seguro me va a decir: es una persona carga, dice. A mí me gustaría ser influencer, dijo una vez una mujer hace unos años. Entonces yo le pregunto a un joven, ¿sabe de qué está hablando? ¿De qué está hablando uno cuando pregunta o dice acerca de un influencer? Pero una persona mayor, un adulto mayor, seguro que no maneja muy bien ese término, que por cierto es un anglicismo, ¿verdad? Es una palabra en inglés que se ha adoptado acá en nuestro idioma español o castellano y la manejamos, ya se hizo popular. Bueno, un influencer es una persona influyente. Para los que no saben o no dominan la palabra, es una persona influyente. Eso significa influencer, alguien que influye sobre todo sobre las masas, ¿verdad? Y es que hay una característica de los influencers o alguien que sea influencer, y es que, por ejemplo, tiene que ser alguien famoso, ¿verdad? Para que lo sigan las multitudes. Tiene que ser alguien famoso, tal vez alguien adinerado. Entonces podríamos nosotros ponerle atención, captar nuestra atención. Eso es lo que necesita un influencer, captar la atención. Pero algo que me llama a mí la atención de un influencer es que normalmente es alguien que está en una posición como por encima de la mayoría. Para ser escuchado necesita estar por encima de los más, porque si no, no sería escuchado. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos que alguien nos hable de finanzas y nosotros ponerle atención o que él capte nuestra atención, si yo les traigo a una persona aquí como Bill Gates, usted dice: yo asisto a esa conferencia. Si yo le digo, voy a traerle, bueno, ya murió, pero tal vez al fundador de la Apple, Steve Jobs, yo quiero estar ahí en esa conferencia. Igual si trajéramos a alguien en el área de lo que es el deporte, también yo le digo, voy a traer al entrenador tal vez de Argentina, ¿verdad? Usted dice: claro que tiene, dicen los entrenadores de este país, yo quiero estar en esa charla con ese entrenador que es el campeón mundial. Entonces es una persona como que está por encima de la mayoría. Y curiosamente, cuando uno da una exposición, una charla, un seminario, un sermón, yo no sé si usted ha notado que normalmente se usa una plataforma más elevada que los que están escuchando. Bueno, precisamente por eso, por el principio de estar sobre la mayoría. Y me llamaba también la atención que mientras yo preparaba todo esto, que poco a poco nos han ido llevando el sistema del mundo a colocar el televisor en una posición alta, ¿verdad? En un nivel más alto del horizonte, por decirlo así. O sea, que yo tenga que levantar la cabeza. ¿Lo han notado? Sí. ¿O alguien ve su televisor para abajo? Levanten la mano si usted ve su televisor hacia abajo. ¿Cuántos tienen el televisor así al nivel más abajo de su mirada? Nadie, ¿verdad? Entonces, qué curioso eso que nos ha ido llevando. Bueno, algunos recordaremos los televisores viejos, ¿verdad? Que esos que estaban sobre 4 patas, ¿verdad, Richard? ¿Sí los conoció? Mi abuelita me contó de esos televisores. Entonces, que antes estaban así sobre 4 patas y estaban a un nivel inferior, ahí abajo, pero poco a poco el sistema nos ha ido como queriendo meter en su ola, ¿verdad? Y ahora lo han ido subiendo hasta que usted ya lo colocó ahí en una pared, en un brazo ahí un poco mecánico, y usted tiene que estar viendo así para arriba. ¿Para qué? Para influenciarlo precisamente de todo el material que se divulga precisamente por esa pantalla. Entonces, normalmente un influencer es alguien que está en una posición más arriba que mí. En este caso, si soy el influenciado. Pero
yo quiero que en esta tarde-noche, veamos desde la perspectiva de la Biblia, lo que dice la Biblia acerca de cómo nosotros somos influenciados, quiénes nos pueden influenciar y, aunque usted no lo crea, todos influenciamos a alguien. Y eso es una gran responsabilidad. Alguien nos está viendo. Alguien, no sé si nos vea para arriba, ¿verdad? Si nos ve para arriba, pues con mucho más razón esa persona nos respeta o nos honra, como decía el pastor hace un momento. Pero usted a alguien está influenciando. Quizás a un niño que está a la par suya, quizás a un compañero que lo admira a usted, quizás a alguien en el barrio, quizás un familiar es influenciado por usted y usted sin darse cuenta lo está influenciando. Por eso es que nosotros como hijos de Dios tenemos que dar buen testimonio, porque sin darnos cuenta nos están viendo. De pronto un compañero de trabajo le va a contar a usted cuando él se vuelva a Cristo, que es lo que queremos todos. ¿Cuántos quieren a sus compañeros de trabajo vueltos a Cristo, convertidos, transformados? Y entonces ese compañero le va a contar a usted el testimonio y le va a decir: yo recuerdo cuando yo lo veía a usted, que usted era fiel y que usted me decía hoy voy para la iglesia, o me invitaba y yo le decía no después, y usted me decía voy para un encuentro, o usted me decía estoy en un discipulado, y yo lo veía leyendo la Biblia en los tiempos de almuerzo, yo lo veía escuchando una canción, yo lo veía orando cuando usted tomaba los alimentos, y entonces yo le ponía atención. Se da cuenta que siempre estamos influenciando a alguien. Entonces, por eso tenemos que dar un buen testimonio nosotros. Pero hoy quiero hablarle de nuestros primeros influencers. Y para eso quiero que vaya a la Biblia, en el libro de Génesis, el primer libro, ahí en el primer capítulo. Vayamos ahí en el capítulo 2. Vaya conmigo al capítulo 2. Versículo 4, y vamos a leer varios versículos, y yo quiero que usted se traslade conmigo hasta la creación, al principio en la creación, y tal vez podamos visualizar un poco y abrir nuestro corazón para que Dios nos enseñe lo que precisamente está Él narrando. Ahí el escritor de Génesis, que se supone que es Moisés, según los estudiosos, está narrando cómo se dio la creación. Entonces, en el capítulo 1, por cierto, habla de cómo fueron creados los cielos y la tierra, que fueron creados en cuántos días hizo Dios los cielos y la tierra. En 6, y el séptimo descansó, ¿ok? Entonces, todo el capítulo 1 habla de cómo creó desde que se hizo la luz hasta luego las lumbreras, el mar, los animales, las plantas, etcétera, hasta que creó al hombre. Pero en el capítulo 2, curiosamente, vuelve a hacer como un repaso, como que quiere resaltar algo importante de esa creación, y como que quiere también hacer un zoom, si pudiéramos decirlo así, de lo que ya habló, porque en el capítulo 1 ya dice que creó al hombre a su imagen. Pero vean lo que dice en el capítulo 2, versículo 4 al 9. Primero vamos desde el 4 al 9 y dice así: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. Entonces ya lo describió y lo narró en el capítulo 1, pero ahora quiere volver a subrayar y dice: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Entonces recuerden que el capítulo 1 ya lo había formado, pero ahora está haciendo como un repaso, como un subrayar, como un zoom. Quiere hablar de esta obra magnífica que es el hombre, la creación del hombre. Cuando lo creó usted y me creó a mí, dice el versículo 7 otra vez: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Esto no lo dijo en el capítulo 1. Ahora está
dando detalles tremendos, poderosos. Dice que lo creó del polvo de la tierra y luego dice, y sopló en su nariz aliento de vida. Así lo hizo el Señor y fue el hombre un ser viviente. Y dice el versículo 8, y Jehová Dios plantó un huerto. Ok, además de ya haberlo hecho, soplar aliento en su nariz, dice que también plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista. Quiero que usted no pierda de vista este versículo 9 porque lo vamos a retomar más adelante. Dice el versículo 9, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol. ¿Cómo era todo árbol? Delicioso a la vista. Y que era, también era bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y el mal. Entonces, ya aquí nos da más detalles que en el capítulo 1, pero brinquemos al versículo 15 para terminar con esta narración. Dice en el versículo 15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. Entonces recuerden, formó al hombre, hizo el huerto y ahora tomó al hombre y lo puso en el huerto de Edén. Dice, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diga conmigo al hombre. Luego el hombre le contó a Eva, ¿verdad? Adán luego le contó a Eva, pero Dios se lo dijo a Adán. Dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Brinquemos al versículo 21. Esto es para resumir un poco el tiempo. Dice en el versículo 21, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará al hombre a su padre y a su madre. Pongamos mucha atención a esto. Versículo 24. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Versículo 25, importantísimo. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Amén. Vamos a quedarnos hasta ahí. Este versículo 25 es tremendo porque dice que estaban desnudos. Y ya eso a mí me habla algo tremendo de parte de Dios en cuanto a la creación. Cuando estamos leyendo esta narración, nosotros solo pensamos en el cielo, en la tierra, en las estrellas, cómo fue creada la tierra, y empezamos a pelear con los científicos que esto no salió de una explosión, que fue por la palabra de Dios, etcétera. Y empezamos ahí a defender a Dios. Y entonces nos metemos en el juego del mundo. Cuando aquí está hablando de usted, está hablando de cuando fue creado usted, de cómo fue creado usted, y está enviándonos un mensaje para usted. Nos está diciendo algo importantísimo que nosotros debemos de entender, incluso no solo como personas individuales, sino como familia, como padres. Y a los padres es a los que quiero hablarles en esta hora. Por ejemplo, aquí dice que estaban desnudos. Y a mí me causa dolor. Yo no sé si dolor, tristeza, risa, cólera, no sé. ¿Qué me causa cuando le hacen una pregunta, por ejemplo, a un pastor? Esto fue hace muchos años. Le hacen la pregunta a un pastor y le dicen, pastor, ¿qué pasaría si Adán y Eva no hubieran pecado? Entonces, si Adán y Eva no hubieran pecado, pues
andaríamos todos como Adán y Eva, desnudos para acá y para allá, felices y todo el asunto. Entonces, solo ven la narración natural, todo lo ven natural. Yo no sé si usted todo lo de la Biblia lo ve natural, si usted todo lo ve físico y externo, o usted cree que la Biblia es un libro espiritual, que tiene verdades espirituales y eternas que pueden transformar su vida. Es más, que lo pueden cambiar. Solo una palabra, decía el centurión, basta tu palabra y mi siervo sanará. Solo di la palabra. Una palabra de Dios puede transformar a una nación entera. Pero yo no sé si usted ha visto la Biblia como un libro de historias, como un libro de religión. Y entonces vamos a hablar de la historia de la creación. O vamos a hablar aquí de cómo fue que empezó todo. Y luego el hombre cayó. Y entonces tuvo que levantarse un redentor. Y luego apareció Moisés. Y luego la nación fue libertada. Y entonces empezamos hasta a inventar cosas para nosotros poder sostener nuestras tesis, nuestras teorías. Cuando solo hay una verdad aquí, una verdad eterna, y es que aquí la Biblia habla de mi vida, habla de su vida, habla de mi salvación y de su salvación a través de un divino Salvador llamado Cristo. Entonces aquí no puede estar hablando de otra cosa. Por ejemplo, cuando la Biblia dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra y estaba desordenada y vacía. Por cierto, ¿cuántos estaban desordenados y vacíos antes de venir a Cristo? Yo, así estaba usted, desordenado y vacío. Pero dijo Dios, sea la luz. Y entonces Cristo, que es la luz de los hombres, vino a su corazón. ¿A cuántos vino Cristo a su corazón? Y entonces vino la luz a su corazón y le está alumbrando los ojos del entendimiento. Y usted de pronto empezó a darse cuenta de los pecados, de los errores, de lo malo, de que tenía que volverse a Dios, de que este mundo no le deparó nada bueno, solo males. Entonces usted empieza a conocerlo a Él, porque la Biblia está hablando de cosas espirituales. Y aquí también está hablando de cosas espirituales. Y cuando la Biblia dice que estaban desnudos y no se avergonzaban, esto es lo que dice, y ambos estaban desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban, me está hablando de la inocencia, de la transparencia, de la integridad con la que yo puedo pasearme en la presencia de Dios. Yo no puedo presentarme en la presencia de Dios, no puedo pasearme, no puedo deleitarme, porque por cierto eso significa Edén, significa un lugar deleitoso, un lugar próspero, un ambiente de prosperidad. Todo eso significa Edén. Pero yo no puedo disfrutar de esa presencia, de un lugar placentero. Por cierto, también en el original dice, significa Edén, lugar placentero. Eso es en el original. Yo no puedo gozarme, experimentar y pasearme en ese lugar placentero, que por cierto es el mismo Cristo, si no me presento desnudo delante de Él. O sea, como soy, así tal como soy, sin esconderle nada. Así me tengo que presentar delante de Dios, sin guardarle nada, sin reservarme yo nada, porque es que algunos quieren venir a Cristo, pero dejarse por ahí un as debajo de la manga. No, hay que entregarle todo, hay que renunciar a todo, hay que dejar todo, hay que quedar totalmente desnudo. No podemos entrar. Por cierto que cuando morimos, ¿cómo vamos allá a la presencia de Dios? Él lo dijo Job, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré. Desnudos es como nos presentamos delante de la presencia de Dios. De eso me está hablando esta desnudez, de una inocencia. No le guardamos a Dios nada, una integridad, no le escondemos a Dios nada. No somos de doble cara, por ejemplo. Así hay que presentarse delante de la presencia de Dios, entonces podemos experimentarlo a Él. Y aquí no está describiendo otra cosa, por lo menos yo lo veo así, y es lo que quiero que entendamos hoy. Por eso quiero hablar de los primeros influencers, porque aquí yo veo la inocencia de un niño. ¿Cómo es un niño a los meses, al año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años? Yo no sé
hasta qué edad perdería un niño esa inocencia, pero hoy lo vamos a ver. Pero normalmente un niño es totalmente inocente. Y por cierto, que un niño, y que usted, espero que usted me entienda lo que le voy a decir, un niño podría andar desnudo delante de nosotros y no sentir vergüenza. Hasta el momento en que sus padres o nosotros mismos, por la situación que conocemos hoy día de pecado y de maldad, le decimos: oh, un niño, tápese, ¿cierto? Pero él no estaba, no pensaba nada, él no sentía nada, no sentía vergüenza. El niño no siente vergüenza, no siente temor, no siente desprotección, porque es inocente, porque es transparente. Hasta que nosotros le decimos, nosotros lo censuramos, ¿verdad? Ahora, y no es por él, es por nosotros, ¿verdad? Es por el ambiente, es por los que estén, que no son de la casa, por ejemplo. ¿Ok? Pero de eso precisamente nos habla la desnudez en la Biblia, de inocencia. ¿Qué recordamos nosotros, por ejemplo, de esta etapa? Porque un niño viene a este mundo totalmente con su corazón y su mente vacía. Yo no sé si decir en blanco, digamos en blanco como si fuera una llave o un disco de información, una memoria, viene en blanco, dispuesta para ser llenada de información. Óigame, ya aquí yo espero que usted empiece a entender qué es lo que Dios quiere enseñarnos hoy. Un niño viene a este mundo con un día de nacido y viene con su mente, su memoria, su corazón vacía, pero viene con tantos gigas, ¿verdad? Bueno, yo no sé si hay, ahora parece que hay teras, son medidas más grandes, ¿verdad? De capacidad, de información. Entonces, pero usted imagínese, para los que no dominan la computación, usted imagínese un disco duro de una computadora donde le cabe un montón de información nada más. Entonces ese niño, para algunos lo que recuerdan son los cassettes, ¿verdad? ¿Recuerda el cassette? Aquel de 2 rueditas que daba vuelta, que lo enrollábamos con un lapicero, todo eso, ¿verdad? Se rompía la cinta y la uníamos con esmalte de uñas, todo eso vimos nosotros. Ok, y ahí guardábamos las canciones que más amábamos nosotros, y guardábamos información. Bueno, ahora hay artefactos más modernos en donde se guarda la información de una manera más moderna, etcétera. Pero un niño, mi hermano, viene con su mente vacía y es capaz de guardar toda la información del mundo. Toda la información que cabe en este planeta Tierra puede ser guardada en la memoria y en el corazón de un niño. Bueno, dicho sea de paso, según los expertos, nuestro cerebro tiene la capacidad de aprender algo nuevo cada segundo. Esa es la capacidad que Dios nos dio en el cerebro. Bueno, algunos no tanto, ¿verdad? Pero sí. No, todos. Lo que pasa es que no la usamos. Esa es la diferencia. Algunos la usan, otros no la usan. Pero el cerebro humano tiene la capacidad de aprender algo nuevo cada segundo. Lo que pasa es que el tiempo no alcanza para aprender algo nuevo cada segundo, pero la capacidad está. Entonces, imagínese esto, un niño que viene inocente, feliz. Usted lo ve al bebé que se despierta después de haber dormido 2 horas, que hasta que está todo chino, ¿verdad? Bien lindo, cachetón, sin dientes todavía, que se le ve lo más linda la encía, y se despierta así el cachetón todo chino, y usted lo vuelve a ver y él riéndose. ¿De qué se ríe? Que está feliz, porque no tiene preocupaciones de nada. Él está en un lugar placentero. Él está con su mamá y su papá. ¿Ok? Ahora, yo no sé si usted recuerda esos tiempos, cuando usted tenía 2 años. ¿Alguien recuerda cuando tenía 2 años? 3, 4.
5. Curioso que nadie recuerda lo que vivió en ese tiempo. ¿Hasta cuándo empezamos nosotros ya a recordar cosas? Cuando usted dice, me recuerdo del primer día de kinder, que mi mamá me dejó ahí solo en la puerta y me abandonó y yo lloraba y lloraba. O tal vez en la escuela, él recuerda en la escuela. Me acuerdo cuando me caí en el recreo. Me acuerdo cuando mis compañeritos se burlaban de mí. Entonces usted empieza a recordar cosas, pero curiosamente, después del momento que salió del seno de su hogar, del nido donde estaba con mamá y papá, empezó a rozarse con otras personas. Pero antes usted estaba en un lugar placentero, inocente, de amor, de gozo, de paz. Llámese como usted lo quiera llamar. Y por eso es que nosotros no recordamos esos años. Porque en esos años mamá está pendiente de mí, papá está pendiente de mí. Yo solo como, duermo y lloro, como, duermo y lloro. Nada más. Y curiosamente cada vez que lloro, mamá y papá salen a ver qué es lo que necesito. Entonces yo la estoy pasando bien. Eso es en los primeros años de vida, hasta aproximadamente a los 6 años, como le digo, cuando empieza uno ya a salir del hogar para ir al kinder, para ir a la escuela, que curiosamente, mis amados, bueno, es parte de lo que nosotros necesitamos reflexionar, y es tal vez algunos de los embates que la Biblia habla, de esas lluvias y ríos que van a dar con ímpetu contra nuestra casa, que cada vez nos quieren quitar a nuestros niños a más temprana edad, el sistema del mundo. ¿Por qué? Porque ahora ya no, bueno, por lo menos yo no fui al kinder, me libré de esa. Yo no fui al kinder. Algunos de los que están acá, sobre todo los jóvenes, sí, ahora es obligado ir al kinder. Pero no solo al kinder, ahora es obligado ir a prekinder. Y no solo a prekinder, ahora es obligado ir a materno. Padre Santo, ya ahorita nos los van a quitar, no sé, a los 2 años. Ve que cada vez nos los quieren quitar más jóvenes, más niños, más tiernos. Y mi hermano, yo más bien eso me preocupa a mí. ¿Por qué? Porque los están sacando del seno de su hogar. Y para mí eso es peligroso. Porque cuando nosotros estamos con nuestros padres, ahí con mamá y papá, en la casa, ¿qué recibimos? Protección, cuidado, alimentación, amor, caricias y una voz, como la voz de Jehová que se paseaba en el huerto del Edén. ¿Sí han leído eso? ¿Sí recuerdan eso? Que la voz de Jehová se paseaba en el huerto del Edén. Oh, y eso era como el alimento para ellos. No solo comían de los árboles que eran deliciosos, sino que se alimentaban también de la palabra de Dios. La voz de Jehová se paseaba en el huerto del Edén. Bueno, hablando naturalmente, el niño escucha una voz cuando está en los brazos de mamá y tal vez le canta una canción para que se duerma. Arurú, mi nene, duérmeteme ya. Y le canta. O se inventa una canción, la arañita, no sé. La estrellita, vino la estrellita. Y le canta y le inventa una canción, o se la aprendió de algún lugar. Y entonces el niño crece y crece y ya está grande, maduro, adulto, y se recuerda de esa voz, de la voz de su madre que le cantaba cuando lo tenía aquí en su seno. Y no solo eso, sino que está escuchándola, no solo cuando habla con él, sino cuando habla con otros y lo tiene ahí en su pecho y está hablando, le está diciendo cosas bonitas, lo está acariciando. ¿Qué es lo primero que hacen con un bebé apenas nace? ¡Sas! Que se lo ponen en el pecho a la mamá, dijo el mexicano. Se lo ponen aquí para que sienta su piel, su corazón, su latido, su amor, su protección, todo, para que sienta a su madre. Y claro, ese es el primer contacto
Y esa es la primera influencia que ejerce la madre sobre el bebé, el contacto físico, contacto de amor, el palpitar de su corazón. Entonces ese bebé ya luego solo quiere estar en ese pecho. Ese bebé no quiere separarse de esos brazos. Ese bebé escucha la voz y abre los ojos, porque está escuchando la voz de su madre. Y que cuando llega el papá y ya empieza a reconocer esa voz. Parece que los niños todavía cuando están bebés no ven claro, ven borroso, pero sí escuchan la voz de su madre y de su padre y no se les pierde, la reconocen y brincan y patalean y mueven sus bracitos. Entonces este tiempo, mis amados, de la niñez, estos primeros años son los mejores años y los más importantes en la vida de una persona. ¿Por qué? Porque de pronto sucede lo del capítulo 3 de Génesis. Vamos al capítulo 3. Capítulo 3 de Génesis dice así. Vamos a leer del 1 al 11 para ver todo el contexto. Dice capítulo 3, versículo 1 de Génesis: pero, ahí ya hay un pero. Todo estaba lindo. Dios creó al hombre, el árbol, el Edén. Se paseaba la voz del Señor. Estaban desnudos, no se avergonzaban. Pero la serpiente era astuta. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Ojo, aquí quiero que vean algo interesantísimo. Aquí no dice entre los animales. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. O sea, de pronto apareció una serpiente ahí. Aquí me deja ver como que la serpiente no fue un invento de Dios. De pronto apareció la serpiente. ¿Pero por qué? Porque me está hablando de cosas espirituales. Es que nosotros leemos el relato y ya nos imaginamos una culebra. Y ya usted se imagina una culebra que habla. Y ya se imagina una culebra con patas. Mi mamá decía, no hay tal culebra con patas, cuando no quería darme la razón. Entonces, nosotros leemos el relato y inmediato dejamos volar la imaginación y entonces nos imaginamos a Eva ahí paseando por el árbol y de pronto una culebra y la culebra que le habla. Pregunta, ¿cuántos han visto una culebra hablando? Ok, bueno, eso es otro tema entonces. Dejémoslo para después. Aquí dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Ok. Por cierto, un día me preguntó mi nieto, me dice, papi Alex, ¿por qué Dios hizo las moscas? Y yo, qué pregunta más profunda, hijo mío. Yo. Y entonces uno tiene que respirar, distraerlo un poco mientras uno piensa algo para responderle. Y le digo yo, Lucas, las moscas nacen solas. ¿Y usted qué cree? ¿Que yo estoy mintiendo? Ponga un pedazo de mango ahí abierto y verá cómo produce moscas. Hágalo. Ya a mi hijo le tocó hacer ese experimento. Le tocó hacer moscas como si no hubiera. Poner ahí en un tarro un mango abierto ahí y de pronto empiezan las larvillas a salir y de pronto moscas. Entonces ya sé cómo hacer moscas. Si alguno quiere, se las vendo baratas. Entonces yo le dije, se hacen solas. Dios no las hace. Entonces seguramente así se hizo la culebra también. Primero una larvilla hasta que se hizo luego una larvota. Pero aquí está hablando de cosas espirituales y eso es lo que hoy tenemos que entender. Que hay una serpiente por ahí enrollada en el árbol de la ciencia del bien y del mal, tratando ahí de sembrarnos la cizaña de la duda hacia Dios. Pero sigamos leyendo, dice, pero
Dice, la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comas de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto. ¿Dónde estaba ese árbol de la ciencia del bien y del mal? En medio del huerto. ¿Y dónde estaba el árbol de la vida? En medio del huerto. O sea, parece como que estaban a la par, ¿verdad? Ok, dice, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis. O sea, ándale de largo para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno. ¿Recuerdan el versículo 9 que les dije anteriormente que recordaran? Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. ¿Dónde se pasea la voz del Señor? En el día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Por primera vez sintió miedo. Dice, y tuve miedo. ¿Por qué? Porque estaba desnudo y me escondí. En el 11, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Amén. Dejaron de escuchar la voz de Dios y escucharon otra. Ese es el peligro que corren nuestros hijos cuando dejan de escuchar nuestra voz y empiezan a escuchar otra voz. Por eso les decía que es un peligro que nos los quiten tan a temprana edad, tan temprano en su vida, porque empiezan a escuchar otras voces, otras enseñanzas, otros niños, otras maneras de ser, otras costumbres, otra educación que no van a ver y a escuchar. Pero en su casa van a escuchar y ver lo que usted haga y lo que usted diga. Ahorita llegamos a ese punto. Pero ellos, Adán y Eva, dejaron de escuchar la voz de Dios. Y ahora escucharon otra voz, la voz de la serpiente, una voz externa, una voz que no era la de Dios, una voz que no estaba en su corazón, una voz que no era la que les daba ese deleite, sino una voz contraria a la obediencia, contraria al mandamiento, una voz que puso duda en ellos y les dijo, ajá, con que no pueden comer, sí podemos comer, pero de ese es que no, porque vamos a morir. No van a morir si no sabe Dios. Y empezó a conversar. El problema de Eva fue empezar a conversar, a oír, a ponerle atención a esas voces. La palabra clave aquí es, ¿quién te enseñó? Ahí la vimos en el versículo 11, cuando él le dijo, tuve miedo porque estaba desnudo. Y Dios, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Si siempre has estado desnudo, ¿por qué no sabías y ahora sí? Comiste del árbol que yo te mandé que no comieses. Y por haber comido de ese árbol, dice que se le abrieron los ojos. Entonces, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó? Pregunta, ¿quién está enseñando a nuestros hijos? ¿A quién están escuchando nuestros hijos? Ya hablé de los pequeños, pero ahí ellos van a ir creciendo poco a poco. Y ojo, ponga atención a esto. Cada vez nos van a prestar menos atención. Sí, porque si no, los que estamos ya con hijos
de adolescente para arriba, ya usted quiere, dice, papi, vamos conmigo a tal lugar. Ay, mami, qué pereza. Ay, papi, qué pereza. No, vaya usted, vaya usted. Durante toda la escuela lo llevó la mamá, lo llevó y lo trajo, lo llevó y lo trajo, lo llevó y lo trajo. Pero al colegio ya, ay, mami, ay, qué vergüenza, mami, ¿cómo que me va a esperar en la salida? ¿Cómo? No, no, está bien el primer día, pero déjeme en la esquina, ¿verdad? Ya le da vergüenza estar con uno. O uno quiere compartir, vamos a comernos un helado. Ay, no, qué pereza. Vamos a tal lugar. Ay, mami, qué pereza, qué vergüenza. Ya no quieren estar con uno. Por eso usted tiene que aprovechar los primeros años para compartir, para escuchar, para enseñar, para hablarles, para que ellos oigan su voz, para estar con ellos, ojalá todos los días y todo el tiempo durante el día con sus niños, porque vuelvo a repetir, va a llegar el día donde ya no van a querer estar y compartir con usted. ¿Aló? Aproveche los primeros años, son importantísimos. Pero recordemos que había dos árboles, que había varios árboles. En el versículo 9, vamos un momento al versículo 9 del capítulo 2, dice en el versículo 9 del capítulo 2, dice, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista. Número 1, delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida. Ahora pregunta, ¿podían comer de ese árbol de la vida? Alguien dígalo bien fuerte. Sí. Solo había uno que no podían comer, el de la ciencia del bien y del mal. Del árbol de la vida comían. Por eso vivían en ese ambiente y por eso experimentaban una eternidad. Todavía no morían. Empezaron a morir el día que comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal. Que por cierto, ese árbol tiene bien y tiene mal. Porque a veces nosotros pensamos que por hacer cosas buenas vamos a agradar a Dios. No, si no vienen del árbol de la vida, no es de Dios. Porque puede venir del árbol del bien y el mal. O sea, el diablo también hace cosas buenas, pero no le agradan a Dios. Pero vea qué curioso, dice el versículo en el 3:6, que lo acabamos de leer. En el 3:6, cuando está hablando ahí la serpiente y la mujer, dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. En el anterior dice que Jehová hizo todo árbol delicioso para comer. Este también era bueno para comer. Se parecen, ¿verdad? Luego dice, y que era agradable a los ojos. Y este también dice que era agradable a la vista. Ok, los árboles que habían de los que podía comer. Pero aquí viene la tercera, que tiene una gran diferencia. Y dice, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Lo que pasa es que este árbol de la ciencia del bien y del mal tenía sabiduría pero del mundo. Sabiduría pero buena revuelta con mala. Sabiduría pero que viene de la serpiente. En cambio, el árbol de la vida tenía la sabiduría de Dios, que es el mismo Cristo, que ellos comían, por cierto. Obvio, fueron engañados porque él le dijo, este tiene sabiduría, y de pronto empezó a comparar los árboles. Mi hermano, mucho cuidado, porque a veces hay cosas que parecen de Dios, pero no son de Dios. Hay cosas que parecen piadosas, pero no son piadosas. Hay cosas que parece agradable a Dios, pero si no vienen de Dios, no le agradan a Dios. La Biblia dice que lo que no proviene de fe es pecado. Recordemos el caso de Usa cuando quiso atrapar el arca del pacto. Recordemos a los hijos de Aarón cuando le llevaron fuego para ofrecerle incienso a Dios. Recordemos a Saúl cuando le ofreció una ofrenda de ovejas a Dios. Todo eso Dios lo rechazó. Recordemos a Ananías y Zafira cuando le trajeron una ofrenda a Dios. Dios rechazó todo eso. Parecían cosas buenas, pero no fueron cosas que Dios mandó, no fueron cosas que Dios pidió, no fueron cosas que Dios inspiró. Entonces aquí vemos precisamente las dos fuentes en las que yo puedo querer moverme en el Edén, y le puede pasar también
a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque por ahí puede alguien querer enseñarle a hacer algo bueno, pero si no viene de la voz de Dios, no es de Dios. Entonces, ¿quiénes son, para ya dar en el clavo del tema de hoy, de nuestros primeros influencers? ¿Quiénes son nuestros primeros influencers en la vida? La respuesta es nuestros padres. Yo soy el primer influencer en la vida de mi hijo. Mi esposa, por supuesto, también. Somos los primeros influencers. Porque ahora nosotros podemos ver que hay redes, aparatos, películas, música, personas, ídolos. ¿Quiénes son los que marcan la moda? Estos precisamente influencers. Sale un futbolista famoso y se hace un peinado para la izquierda, y ahora todos los que lo siguen se peinan para la izquierda. Sale ese mismo futbolista famoso y se pela con copete para arriba y todo pelón para atrás. Todo el mundo anda con copete y pelón. ¿No lo han visto? Y ni que las mujeres con las modas, con los aparatos electrónicos. Entonces, claro que nuestros hijos están rodeados de un bombardeo de influencers, pero para eso Dios le puso los primeros influencers, que son sus padres. Y para eso vamos a ver unos cuadros rápidamente. Vea acá en la, ¿qué pasó ahí? Póngame el primero, vamos en orden. El primero, número 1, ese. Ok, ese es un niño, ese es el cuadro más hermoso de la vida humana. El niño tomando pecho de su madre. Pero vea esos ojos del niño. No el color de los ojos, sino ¿qué está viendo ese niño? ¿Qué está viendo ese niño? A su madre. El niño está tomando pecho y es como yo viendo esa luz, y está viendo a su madre y la ve y la ve y la ve y no se cansa de verla todos los días hasta que deja de tomar pecho. 6 meses por lo menos, algunos más. Unos dicen que de 5 años todavía tomaban pecho, pero ya esos son fenómenos. Entonces el niño viendo a su madre y hasta la escucha su voz. Pero luego el niño crece y pasamos al cuadro número 2 para ir un poquito más rápido. Y ahí la madre estaba influenciándolo con su calor, con su voz, con su mirada, con sus caricias. Pero luego los niños crecen y entonces ya ahora vamos a comer en familia. Nos sentamos a la mesa y compartimos y le damos gracias a Dios, agradecemos por los alimentos, nos gozamos, conversamos, aprendemos, reímos. Tantas cosas que se pueden hacer en este tiempo mientras son niños. Pasamos al cuadro número 3 y ya podemos ver acá a unos niños con sus padres haciendo ¿qué? La tarea. Ok, son momentos que tenemos que aprovechar para estar con nuestros hijos, a hacer la tarea con ellos, a enseñarles con paciencia, ayudarles, a decirles que si pueden, que perseveren, que lo intenten otra vez. Para eso existe el borrador, ¿verdad? Para eso existe el borrador. Por si se equivoca, lo vuelve a hacer. Usted puede aprovechar y darle enseñanzas, y ahí están los niños, disfrutando y compartiendo con sus padres, haciendo la tarea. Pasamos al siguiente cuadro, avanzando ahí en tiempos de familia. Y ahí está una familia orando también. Entonces ellos están viendo que sus padres confían en Dios, que buscan de Dios, que esperan en Dios, que le piden a Dios, que le dan gracias a Dios. Esos niños yo creo que van a crecer seguros. Pasamos al siguiente cuadro. Y entonces, por practicar estas cosas, estando niños, puede asegurarse que cuando esté joven lo escuche, le cuente sus problemas, le comparta sus situaciones y su padre venga y conversamos. ¿Qué pasó? Cuénteme, yo le ayudo. Le da un consejo y su hijo está escuchándolo porque pasó todo el tiempo anterior cerca de su padre, compartiendo con su padre. Tiene confianza de su padre, por eso él lo escucha. Que no es el cuadro que vemos muy a menudo. Jóvenes que no quieren escuchar a sus padres, no quieren
recibir consejo de sus padres, pero si hacemos todo lo anterior, vamos a tener no solo este resultado de que nuestros hijos nos escuchen aún siendo más grandes que nosotros. Y el último cuadro, si hacemos todo eso, vamos a asegurar a nuestros hijos de que no llegue la serpiente a hablarles al oído, a decirles, eso no es tan malo, pégale una probadita, vamos para allá, no le diga a sus papás, no tienen por qué darse cuenta. Pero si nosotros hicimos todo lo anterior, usted está protegiendo a sus hijos de la serpiente. Muchas gracias por esos cuadros. Podemos seguir para decirle lo siguiente: a sus hijos no se le va a aparecer una serpiente con patas que habla, no. A su hijo se le va a aparecer una persona que cree que tiene razón y que sabe mucho. Y le dice, ajá, ¿con qué? ¿Cómo que no puede? Pero si ya usted está grande, pero si ya usted puede, pero si ya usted... No, es que mis padres, depende de lo que le hayan enseñado sus padres, ellos le van a decir a esa serpiente que no. Pero pregunta, ¿quiénes alimentan a nuestros hijos? ¿Quiénes son los que alimentan a nuestros hijos? ¿A quién oyen? A eso me refiero. ¿Qué ven? ¿Con qué se entretienen? ¿Quiénes son los que lo están alimentando? Yo vuelvo a subrayar el tiempo de 0 a 6 años. Pongo este rango porque es el más regular. Voy a recalcar ese tiempo de 0 a 6 años que nosotros, si fuéramos sabios, deberíamos de pelear por cuidar ese tiempo para que nadie cuide a mis hijos, nadie enseñe a mis hijos, nadie críe a mis hijos durante esa edad, por lo menos. Yo le doy gracias a mi Dios porque mi esposa estuvo durante toda esa etapa y más todavía. Hasta hace poco fue que empezó a trabajar, cuando ya estaban grandes y ya nos escuchaban, gracias a Dios. Pero ese tiempo fue crucial, donde ella estuvo día a día cargándolos cuando ni se los aguantaba casi, trayéndolos juntos acá, uno llevaba uno y el otro llevaba al otro, trayéndolos a la iglesia día tras día, reunión tras reunión, ella llevándolos todos los días a la escuela, al kinder, ella cuidándolos, ella alimentándolos, ella corrigiéndolos, ella exhortándolos, ella amándolos, ella educándolos. Esos primeros años no son negociables. Discúlpeme mi hermana y mi hermano, no quiero cambiarle su estilo de vida, pero para mí son vitales esos primeros años en la vida de un hijo, porque ellos están recibiendo la primera y más valiosa información. ¿Dónde vienen los traumas? ¿No son de niño? ¿Dónde vienen los momentos más delicados? ¿No son de niño? Porque ya ellos cuando ya están jovencitos, pues ahí se la pueden jugar de alguna manera, pero de niños son muy inocentes y pueden creer cualquier cosa, le pueden creer cualquier cosa a la serpiente que anda por ahí dando vueltas. Estos primeros años son cruciales, por eso, ¿a quién oyen? ¿Será que otra persona lo está criando porque usted, los dos tienen que trabajar y otra persona lo cuida? Y esa persona es la que lo cría, lo estará criando bien, lo estará cuidando bien, le estará dando amor, ella le da amor y le da caricias. ¿Qué ven? ¿Cómo supervisa a esa persona que lo está cuidando lo que ve su hijo, lo que ve su hija en el tele, en la computadora, en el celular? ¿Con qué se entretienen? ¿Cuáles son sus pasatiempos? Todo eso nosotros necesitamos saberlo acerca de nuestros hijos, porque debemos saber que llegará el día en que escucharán a otras voces. Eso es inevitable, eso es inevitable. Va a llegar el día en donde van a escuchar otras voces. ¿Cuándo? Cuando ya ellos caminen solos, cuando ya entran al colegio, ya usted ya no los acompaña, ya luego ellos dentro de las 4 paredes del colegio, que por cierto ahorita se están viendo barbaridades dentro de los centros educativos, todo eso ellos lo van a ver. Ellos van a escuchar a sus compañeros, ellos van a ver cuadros extraños, o por lo menos que nunca habían visto en su hogar. Es inevitable.
que vayan a escuchar otras voces. No podremos evitarlo, pero sí podemos advertirles que ellos deben saber decidir. Nosotros tenemos que sentarnos en los años más tiernos, cada vez que se puede decirle: vea, por lo menos yo lo hice con mis hijos y yo le decía: vea, va a haber un momento donde yo no voy a estar con usted y a usted le va a tocar decidir. Va a haber un momento donde usted esté con una fiesta con sus compañeros. Va a haber un momento donde a usted le ofrezcan algo. Va a haber un momento donde alguien le vaya a decir algo y usted le va a tocar decidir. Yo no voy a poder estar con usted. Entonces aprovecho todo este tiempo para decirle: tome la mejor decisión, porque toda decisión va a traer una consecuencia. Y yo hablaba así con mis hijos. Yo lo hice una y otra vez. Va a haber momentos en donde yo no voy a poder saber si un compañero le va a estar ofreciendo algo que yo nunca le ofrecí, escuchando palabras que nunca escuchó en mi hogar. Ellos las van a escuchar, pero van a recordar que un día papá o mamá les dijo: hijo mío, ten cuidado de eso, hijo mío, cuídate de esto, hijo mío, tienes que saber tomar decisiones, porque eso le va a traer una consecuencia. Por eso deben tener grabada nuestra voz, como la voz de Jehová que se pasea en el huerto del Edén. Vaya conmigo a Proverbios 18:21. Vea lo que dice Proverbios 18:21. Dice Proverbios 18:21. Usted se lo sabe de memoria este versículo. La muerte y la vida están en poder ¿de dónde? De la lengua. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. ¿El que ama qué? El que ama la lengua comerá de sus frutos. Hay personas que aman la lengua, ¿verdad? Hablan y hablan, murmuran y murmuran, critican y critican. Entonces comerá de sus frutos. Pero ¿qué tal si usted la usa para bendecir? Si usted la usa para decir cosas buenas. ¿Por qué? Porque la muerte y la vida están en poder de la lengua. Parece que Dios le dio un poder, obviamente, a nuestras palabras, porque de eso está hablando. Parece que Dios le dio un poder a nuestras palabras de crear muerte o de crear vida. Entonces, es importante que nosotros sepamos que nuestras palabras día a día deben ser de vida para nuestros hijos. Desde pequeño: qué hermoso, qué lindo, te amo, eres el mejor, eres extraordinario, qué lindo dibujo. Tal vez hizo ahí un garabato y: qué lindo mi rey, qué lindo mi gordo. Wow, opa, qué inteligente. ¿Qué le cuesta decirle eso a su hijo? Wow. Yo no recuerdo, tendré que hacer un quiz con mis hijos a ver si un día les dije una palabra negativa. Pero yo siempre, este versículo me quedó grabado y siempre traté de decirle cosas buenas. Como por ejemplo, yo les he dicho una y otra vez: es imposible que a ustedes les vaya mal en esta vida. Así que le quede grabado. Y yo cada vez que voy a hablar, yo sé que eso lleva un poder, entonces yo lo digo con sentido. Y por eso me cuesta mucho y lo pienso para decir una palabra que tengo que decir a veces, cuando tengo que corregir, cuando tengo que reclamar, cuando tengo que decir algo, lo pienso 3 y 4 veces. Porque sé que lo que diga lleva poder. Entonces trato de decir solo palabras de vida. Y esa les decía a mis hijos una y otra vez. Y eso tiene que decirle usted a su hijo. Palabras de vida. No decirle tonto, no decirle fracasado, no decirle usted no sirve para nada, no decirle nombres, con usted estoy perdiendo el tiempo, yo no sé, eres más cerrado que un bombillo. Yo no sé si usted le ha dicho palabras a su hijo, tiene de esa manera, negativas, groseras, ofensivas, tienes que pedirle perdón. Y ver cómo revierte eso, si es que se puede. ¿Cómo se podría revertir? Empezar a decirle palabras de vida. Ese es
el poder que nos dio Dios en nuestras palabras. Entonces, dele vida, ministrele vida, transmítele vida a su hijo. Le va a ir bien, qué lindo, hermoso. Yo no sé, dígale precioso, dígale cosas buenas, bonitas a sus hijos, porque eso lleva un poder. Y yo no sé si usted recuerda que les di el ejemplo de una madre llamada Susana Wesley, madre de Juan Wesley y Carlos Wesley, dos predicadores tremendos en la historia allá en el siglo XVI, que provocaron el gran avivamiento y fueron los fundadores de la iglesia metodista, Juan Wesley y Carlos Wesley. Pero eso ellos lo hicieron porque tuvieron una madre extraordinaria que les enseñaba a leer y a escribir con la Biblia, que ella tomaba un día a cada hijo para darles clases, enseñarles y hablarles también de la palabra de Dios. Les enseñaba académicamente y espiritualmente. Ya les hablé de ella. Yo no sé si conoce el testimonio del famoso músico y compositor Ludwig van Beethoven, que él tenía problemas de sordera desde niño, y su padre era un alcohólico y lo maltrataba, y como él tenía el talento de tocar el piano, el padre lo usaba para cobrarle a sus amigos y tomarse eso en licor. Y entonces el niño era explotado y era maltratado por su padre, pero su madre, él podía por lo menos escuchar unas palabras que le decía a su madre. Le decía: aguanta hijo, algún día serás grande. Y eso sí lo pudo escuchar él, su madre diciéndole: aguanta hijo, algún día serás grande. Y el resto es historia. Pero yo no sé si usted sabía la historia de Nancy, una mujer que emigró de Canadá hacia los Estados Unidos y tenía 7 hijos, pero por tener que emigrar murieron 3 de sus hijos, se quedó con 4, y el menor de ellos, como tenía ese problema de estarse emigrando de un lugar para otro, no había podido ingresar a la escuela. Entre los 8 y 9 años pudo ingresar a la escuela, y después de unos días, ahí en la primera semana, ya al final de la semana, ya el director tomó una decisión y le dio una carta al niño y le dijo: Tomás, entréguele esta carta a su mamá. Y entonces se va Tomás, todo inocente como son los niños, porque ellos son inocentes, la culpa de todo lo que pase es nuestra, y le entrega la carta a su madre. Y entonces le dice: ¿qué dice la carta, mamá? Y la mamá abre la carta y le dice: wow, aquí dice que tú eres muy inteligente y que ellos no tienen la capacidad para enseñarte. Por eso me toca a mí enseñarte, dice el director. Y entonces ella opta por empezar a enseñarle a él, a darle las clases. En Estados Unidos se puede hacer eso. Ella le enseñó matemática, aritmética, ciencia, arte, todo eso. Y este hombre, Tomasito, llegó a convertirse en el gran Tomás Alva Edison. Ahora algunos seguro me dicen: ¿y ese quién es, pastor? Bueno, gracias a él estamos siendo alumbrados por estos bombillos hoy. Gracias a un niño que, por cierto, cuando Tomás Alva Edison, gran inventor de la historia, que recibió más de 1000 patentes por todos los inventos que hizo, murió la mamá, y él, entre las cosas de la mamá, encontró una carta y leyó la carta que le había dado el director hace muchos años, en donde decía: su hijo, dice, es estéril e improductivo, no podemos aceptarlo más en esta escuela. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó ahí? Estas dos palabras pudieron haber cambiado el curso de la historia. Si la mamá hubiera creído esas dos palabras y se las hubiera transmitido a su hijo y le hubiera dicho la verdad, aquí es donde sí existen las mentiras piadosas. Usted me dice: pastor, eso es antibíblico. Está bien, es antibíblico, pero le dio resultado a doña Nancy. Y si ella le hubiera transmitido la carta que decía que él era estéril e improductivo, hubiera destruido la vida de ese niño. Ahora, esta fue
la perspectiva del director. ¿Se imagina que hubiera sido fértil y productivo? ¿Qué hubiera hecho este hombre? Este hombre le hubiera cambiado el mundo. Pero hubo una madre sabia que le dio palabras de vida y le dijo: aquí dice que tú eres muy inteligente. Le dijo la mamá de Tomás Alva Edison, y empezó a enseñarle con paciencia, con sabiduría, hasta que este hombre llegó a ser uno de los inventores más grandes de nuestra historia, gracias a las palabras de vida de una madre sabia. Los padres somos 100% responsables de lo que se convierte en nuestros hijos. Yo dije algo muy parecido en una enseñanza anterior, y algunos tuve ahí unas réplicas: ¿cómo yo voy a ser responsable de lo que le pasó a mi hijo? Si yo le di todo, yo estuve, yo hice. Lo siento, amada mía, en algo probablemente fallamos. Probablemente por haberle dado todo, quizás. Pero los padres somos 100% responsables de en lo que se convierte en nuestros hijos. ¿Por qué? Usted me puede preguntar: ¿por qué, pastor? Vamos a Proverbios 4 y se lo enseño. Proverbios capítulo 4, en el versículo 1 dice así. Proverbios 4:1 dice: oíd, hijos, la enseñanza de un padre. Usted tiene que verlo desde el punto de vista de un padre, no desde el hijo. Tiene que ver este proverbio desde el punto de vista del hijo, y yo tengo que verlo desde el punto de vista de un padre. ¿Cómo lo ve aquí un padre? Un padre enseñando, ¿cierto? Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. Es un padre que enseña. No desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Parece que Salomón fue hijo único de su madre. Y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Guarda mis mandamientos y vivirás. ¿Es eso lo que hacemos nosotros con nuestros hijos? Le damos enseñanza, le damos mandamientos, le damos leyes, le decimos: haga esto para que viva, no haga esto para que no muera, haga esto para que le vaya bien, no haga esto para que no le vaya mal. Estamos en esa constante enseñanza. Nosotros somos los que le damos los primeros frutos del árbol de la vida o del otro árbol. Si usted siempre está quejándose, si usted siempre está diciendo malas palabras, ¿cómo es su vocabulario delante de sus hijos? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que hacemos mientras compartimos con nuestros hijos? ¿O está usted muy ocupado? No lo atiende, no conversa con él, no juega con él, no comparte con él, no ora con él, no come con él. Entonces usted está sembrando el árbol de la ciencia del bien y del mal, y rapidito le va a salir una serpiente. Pero si usted le da de los frutos del árbol de vida, y usted le dice: hijo mío, venga, sentémonos, había una vez, y empieza a hablarle de Dios, empieza a hablarle de cosas buenas, de buenas decisiones, de respeto, de amor, de perdón. ¿Cuáles son las enseñanzas que usted le da a sus hijos? Y termino entonces con Deuteronomio 6:6. Vaya conmigo a Deuteronomio 6, capítulo 6, versículo 6. Dice así: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Le está hablando a los padres. Esto es para ustedes, padres. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos,
y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Qué hacemos nosotros con la palabra de Dios? ¿Qué hacemos nosotros con las escrituras? ¿Qué hacemos nosotros con la ley de Jehová? ¿Qué hacemos nosotros con la ley del espíritu de vida? O más bien transmitimos muerte. ¿Qué hacemos nosotros con los mandamientos de Dios, con la palabra, con la enseñanza de Dios? ¿Se las repetimos a nuestros hijos? ¿Las escribimos en las paredes? ¿Las escribimos en las puertas? ¿Están como frontales delante de nuestros ojos? ¿Están en nuestra mano? ¿Las repetimos al acostarnos, al levantarnos, al andar en el camino? ¿Qué les enseñamos nosotros a nuestros hijos? Eso, mi amado hermano, le va a dar un resultado, y usted va a ver y va a darse cuenta si usted le transmitió vida o le transmitió muerte a sus hijos. Póngase de pie, por favor, y cierre sus ojos conmigo.